Amén. Hoy vamos a compartir la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 10. A partir del versículo 22. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como se los he dicho. Hasta acá la palabra. Al principio habla de una fiesta. En el Pentateuco, Dios institucionalizó a su pueblo 7 fiestas, 7 festividades, de las cuales 4 son concurrentes y 3 son conexas a alguna de las concurrentes. Concurrentes quiere decir que los padres de familia o los cabezas de hogar de cada familia debía ir a Jerusalén al momento de esa fiesta. Mínimamente, podía ir toda la familia, toda la parentela si querían y tenían que ir, pero mínimamente el cabeza de hogar tenía que estar en ese lugar. Era una imposición y eran 4 fiestas, las otras no hacía falta, pero eran 4. Y a saber eran, la primera es Pascua, y las fiestas conexas o unidas a esta, la Pascua, es la festividad de los panes sin levadura, que es una semana. Pascua es una noche. Los panes sin levadura son 7 días. La Pascua, para los judíos, era conmemorar el momento en que Dios les mandó que sacrificaran un animal y comerlo en esa noche, y con la sangre de ese animal pintar el dintel de la puerta, el marco de la puerta, para que en el momento que pasara el ángel de la muerte no pasara nada en esa casa, pero en el donde no estuviera pintado el dintel de esa puerta, el primogénito, sea un niño o sea un animal, en esa casa moría. Conmemora eso. Y las panes sin levadura es para recordarles con qué ligereza Dios los liberó de ese lugar, de Egipto, que tuvieron que salir casi con lo opuesto. Algunas cosas pudieron cargar, armar, pero no pudieron planificar nada, no tuvieron 15, 20 días para decir, como cuando uno se muda, vieron que más o menos le tiene un mes o algo así para entrar a armar, bueno, empieza a armar cajas. No. Esto prácticamente tuvieron que salir con lo opuesto. Cargaron en lo que tenían, lo que podían y lo que podían llevar y salieron. Bueno, esa fiesta, esos días conmemora eso. La Pascua era concurrente, los panes sin levadura no era concurrente, así que al día siguiente podían regresar, aquellos que habían viajado, que habían venido de lejos, podían regresar a sus casas tranquilamente y continuar con la fiesta de una semana hasta terminarla desde su casa. Para nosotros, la Pascua es la muerte y resurrección de Cristo y convirtiéndose en el pan de vida en abundancia, para dar vida eterna a cada uno de nosotros. La segunda fiesta es 50 días después, Pentecostés. Esa era otra fiesta concurrente. Y conexa a ella estaba la fiesta, se la conoce como las primicias, en realidad eran diezmos y primicias. Diezmos y primicias, pero se la conoce como de las primicias, porque en realidad había ahí en ese momento, en esa fecha del año, termina la siembra, o sea, ya se había levantado la cebada y comenzaba la siembra, el proceso del trigo. Pero para no mezclar los nombres con otras fiestas se decía las primicias. Para nosotros, esa fiesta también para los judíos tenía otro momento conexo,
que era que conmemoraba la primer ofrenda que se hizo en el desierto. Dios le manda que construyeran un altar y que sobre él pusieran leños, madera, y poner un animal muerto, obviamente, y que sería consumido. Pero ese primer fuego no lo encendió ni Moisés ni Aarón. Ese primer fuego vino del cielo, vino de Dios, consumiendo todo lo que había sobre ese altar. Para nosotros es Pentecostés, el cumplimiento de la promesa del advenimiento del Espíritu Santo para su iglesia, para diversas cosas. Uno, y es responsabilidad de la iglesia, para ser más específico, de cada uno de nosotros, así como ni Aarón ni Moisés encendieron ese primer fuego, pero después fue responsabilidad de Aarón mantener el fuego encendido en ese altar todos los días para poder llevar adelante ese sacrificio. Nuestra responsabilidad es mantener el fuego de nuestro altar encendido, y cuanto más fuego hay en ese altar, más rápido se consume ese sacrificio, esa ofrenda que uno pone sobre ese altar, que tiene dos efectos. Uno, se consume más rápido para poder poner otra ofrenda. Y otra cosa, que se consume rápido para entregar a Dios. A veces uno hace de forma abstracta: Señor, pongo mi vida entera en tu altar. Está bien, lindo, suena poéticamente lindo. Pero después, al pasar por esa puerta, más de una vez sigo siendo lo mismo. Y a veces es mucho mejor: Señor, pongo delante de ti mi relación con tal hermano. Lo veo y no lo soporto. No te digo que quiero que sea mi mejor amigo, pero quiero verlo como un hermano y tratarlo como un hermano y vivir como un hermano con él. Cosas pequeñas para poder ir ofrendando cosas más grandes, más importantes. Pero si no empiezo por lo chiquito, nunca voy a llegar a lo más grande. La ofrenda, una de las primeras ofrendas que se hacen son las ofrendas para limpieza, para purificar, para limpiar. Luego vienen ofrendas de amor, de entrega. También están las de renunciamiento, pero esas todas tienen un orden. Las de entrega, de renunciamiento van primero, hasta que no renuncie a todo lo mío, que no... Las ofrendas, ¿cómo decirlo? Lo primero es aquello que me separa de Dios, que es pecado en mi vida, separarlo de mi vida y quemarlo ahí, en ese altar. Lo segundo es las ofrendas que no son malas ni buenas, pero que me separan de Dios, para poder llegar a ofrendar a Dios ofrendas de amor. Ofrendas que, Señor, esto es tuyo. Si después me lo devuelve, bárbaro. Bien. Pero cuanto más fuego tenga sobre mi altar, por ser sacerdote, porque todos los creyentes somos sacerdotes. La Biblia dice que en Pedro dice que somos reales sacerdotes. No quiere decir que somos reyes. Rey en el reino de Dios hay uno solo. Y eso tenemos que tenerlo siempre claro. Pero sacerdotes somos todos. El rey podría tener 10, 15, 20 sacerdotes. En este caso, su iglesia es sacerdote, al cual le confía sus misterios, sus cosas. A él se le entregaba, el rey le confiaba al sacerdote cosas que a otros no les podía confiar. A nosotros nos confía sus misterios, pero si en mí no hay esa disposición sacerdotal, esa preparación sacerdotal, poco doy, poco tengo. La tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que es otra fiesta concurrente y es conexa a las fiestas, que esta sería la de los diezmos y ofrendas, que es la de los diezmos, porque terminó la cosecha, en teoría, porque a veces se atrasaba la cosecha. Eso, cualquier cosa pregúntenle a Walter, que a veces no hay una fecha exacta que diga, bueno, el 20 levantamos la cosecha. No, cada año
El que siembra y que va viendo sabe más o menos cuándo va a estar listo para cosecharse, cuándo está el campo listo y preparado para levantar la cosecha. Pero en esa fecha, y los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, conmemoraba, le hacía recordar al pueblo de Dios que habían estado en el desierto y que habitaron en tiendas, porque tabernáculo o carpas, tela, cuero, vivieron ahí 40 años, lo que a veces uno no tiene en claro, que estuvieron ahí 40 años porque no creyeron a Dios. El tiempo iba a ser mucho menor y entrando a la tierra prometida que les había prometido, pero por no creer en Dios, por creerle a 10 personas que vieron con ojos naturales y no creerle a 2 que vieron con ojos espirituales, con ojos como veía Dios esa tierra, entonces le dijo, bueno, ustedes no están preparados para esa tierra, o mejor dicho, no son dignos, no lo dijo así, pero no son dignos de entrar en esta tierra. Así que 40 años dando vuelta y ahí van a morir. Los cuidó, a pesar de no haber creído o confiado en Dios, en eso los cuidó. No se desgastó su ropa, sus sandalias, incluso la carpa donde vivían. Dios cuidó eso, lo mantuvo. A veces cuando uno no cree a Dios, cuando le cuesta, porque tengo que confesar que a mí a veces me cuesta, hay cosas que, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo llegué a esto? Después cuando empiezo a analizar es que me faltó creer. Y me tuvo dando vuelta más del tiempo debido, que si hubiera creído, hubo un momento que a mí cuando Dios da un don, una gracia, es para ejercerla. A mí me pasó que tuve un don. Los dones son irrevocables, eso hay que tenerlo claro. Los dones son irrevocables, pero no son eternos. Son terrenales. Los da Dios, pero el día que morimos se terminó. En la eternidad no va a hacer falta. En la eternidad no va a hacer falta el don de profecía, ni el don de lenguas, ni de interpretación de lenguas. Eso no va a hacer falta. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Sí va a hacer falta el amor. Eso va a estar ahí, el amor, porque es parte de la esencia de Dios. Lo otro, los dones, la mayoría de los dones, tanto el don de profecía, el de ciencia, el de conocimiento, el de, el de lengua, el de interpretación de lenguas, y hay tantos otros dones que Dios imparte, que el Espíritu Santo reparte en la iglesia. Yo conozco hermanos, me ha tocado conocer que, por ejemplo, han tenido el bautismo del Espíritu Santo, pero no rogaron a Dios, suplicaron a Dios años, décadas, y nunca pudieron recibir el don de lenguas. Nunca. Y eso, bueno, la soberanía de Dios. Tiene otros dones, pero quería ese, porque le explicaban para qué servía, cuál era su utilidad dentro. El don de lenguas es cuando uno ya se le termina cómo orar, qué orar, cómo pedir, uno habla en lengua, ora en lengua, y bueno, el espíritu de uno se comunica con el Espíritu Santo y acomoda esa oración como debe ser, cuando yo ya no tengo cómo decirlo, cuando ya no tengo cómo pedirlo, cuando ya no tengo cómo clamar, suplicar, rogar, ya no tengo palabras. Bueno, el Espíritu sí tiene. Y para eso sirve. Después está la interpretación de lengua, que ese es más raro, ese es raro. Yo solo he conocido 2 personas que interpretaban, fallecieron, que interpretaban lenguas, que quienes hablaban, generalmente uno era un hermano que empezaba a profetizar en lenguas, pero no se entendía. Bueno, este hermano que curiosamente se aborrecían, ¿sí? Literalmente se aborrecían, tuvieron que ir de un lado a otro, porque cuando este hablaba en lenguas, este otro le traducía. Otros hablaban y no le entendía este que traducía, pero él traducía a este. Y él traducía, y se anotaron, se escribieron profecías, palabra de Dios, que hablaba a través de esto. Otras cosas eran alabanza, pero bueno, son dones que Dios reparte soberanamente a su iglesia para edificación y para construcción de su iglesia, para glorificar su santo nombre y para que su
presencia sea más cada día en nuestra vida. Esa es la tercera festividad, que es conexa con las primicias. No, perdón, son las ofrendas, que también, bueno, mi señora habló, así que lo paso. Pero que también establece que era una cosa importante en el pueblo de Dios. Aún en el Nuevo Testamento, que no hay mucho. En el Antiguo Testamento sí, hay muchos más pasajes, pero en el Nuevo Testamento hay uno solo, que en un momento de, no digo de discusión, pero Jesús le estaba reclamando, creo que eran saduceos o fariseos, no me acuerdo, le dice, ustedes diezman la menta, el enaldo creo que era, y el cilantro, no, y el comino, y hacen bien. Eso quiere decir, diezman hasta lo último, hasta lo más chiquitito, porque había cosas que ellos lo tenían, como decir, como sembrar perejil en una maceta. Bueno, saco los perejil, bueno, ¿cuánto hay? 1 kilo, bueno, 100 gramos son para el Señor. Y le dice, diezman hasta eso, que a Dios no le cambia nada. Porque la verdad, 100 gramos de perejil a Dios no le cambia nada, no le agrega ni le quita más gloria. Sin embargo, el corazón del hombre, cuando realmente está entregado a Dios, eso es lo que Dios quiere. El tema económico es también de un orden espiritual, refleja el orden espiritual porque Dios es un Dios de orden. Dios no anda a los ponchazos en la vida de cada uno, ni mucho menos en su iglesia. Todo lo que vivimos en el pasado, en el presente y lo que viviremos, lo que vivió su iglesia y lo que va a vivir hasta que Dios venga, Él lo planificó en la eternidad, en su soberana voluntad. Que no conozco su voluntad, bueno, ahí voy mejor. Que no conozco qué es lo que va a pasar dentro de 10 minutos, y bueno, eso nos pasa a todos. Pero Dios sí sabe qué nos va a pasar a cada uno de los presentes y ausentes en los próximos 10 minutos, hora, hora y media, 2 horas, 10 años, 50 años, 100 años. Sabe muy bien. Así que Él es un Dios de orden y quiere que sus creyentes, que su iglesia tenga también orden, no solo porque lo espiritual y lo económico, o lo material, vamos a decirlo, lo material y lo económico van de la mano. Yo me acuerdo siempre que la esposa de Osvaldo tenía una medida que lo repitió un montón de veces, porque hay un tema entre lo que es la conversión y la santificación, pero ella siempre decía, cuando el creyente entregó el bolsillo a Cristo, ahí terminó su conversión. Luego continúa la santificación, que arranca también junto con la conversión, pero hasta que no se convirtió el bolsillo, no, el resto no, falta. Y eso lo sabe Dios. Y no es cuestión de plata. Porque a Dios no lo hace ni más rico ni más glorioso que ponga 100 pesos o 100.000 pesos o 100 millones. Es para su iglesia, es para el funcionamiento de su iglesia. Y en su momento Jesús, cuando vio a esa viuda que ponía esas monedas, no le cambiaba nada al templo. No era ni siquiera un vuelto para un sacerdote. Sin embargo, Él dijo, esta mujer puso todo. Es más, a veces es, otro también dice, cuando uno ofrenda, bueno, hay que ver, cada uno lo va a ver, cuánto pongo en el canasto o en la bolsa o lo que sea, y cuánto me queda en el bolsillo. Pero eso lo verá cada uno y cada uno se arreglará con el Señor. A veces con mi señora también hablamos cuando cobramos, bueno, esto es del Señor. Y también, así como se lo enseñaron a ella, a mí nunca me fue una carga. Es más, ella me ordenó, porque yo antes, por ejemplo, las ofrendas era más, bueno, a ver cuánto tengo. Y ella me dijo, no. Cuando viene la plata, esto es el diezmo y esto es para la ofrenda como mínimo. Se calcula por culto cuánto se trae y si hay más, se pone más. Pero esto es lo mínimo. Así que tenemos un Dios de orden, no un sargento, que es un Dios de amor. Y la última festividad se la conoce como fiesta, se la conoce como el Yom Kippur o el fiesta del perdón, que los judíos lo están celebrando creo que esta última semana y que no tiene fiesta conexa.
Es única. Esa sería la cuarta fiesta concurrente y ya no hay. Ya las que no son concurrentes ya están, ya pasaron. Y esta es solamente, es la fiesta, la festividad, es el día en que hay ayuno. Ayuno, y es el único día en el cual el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Es el único día. El resto del año puede andar, pero en el lugar santo, hacer lo que corresponda hacerle en turno. Ahí afuera, todo lo que sea, todos los preparativos, toda la liturgia, todo lo que fuera, los 364 días, listo. Pero ese día, mejor que no se enferme, para poder entrar hasta el lugar santísimo y hacer lo que debía hacer el sumo sacerdote. Cristo en la cruz del Calvario, después resucitó. El Espíritu Santo, para muchos, Pentecostés, para el judío, Pentecostés es el momento en que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Para el cristiano es el cumplimiento, no digo de la promesa más o segunda más importante, porque es todo un paquete. No es uno más importante, el otro más importante, no, es Dios. Y Dios no se fracciona. Dios es único, Dios es indivisible, su obra es indivisible, porque Él la ve así, como una. No la ve perfecta, la ve santa, porque Él es santo. Y para nosotros es el advenimiento del Espíritu Santo, para poder conocer esa palabra, para poder interpretar, o al menos tratar de interpretar correctamente su palabra de verdad, cosa que en la antigüedad no tenían, no podían. Uno, que no tenían esto que tenemos, ya sea en soporte papel o en soporte digital, no lo tenían. Es una realidad. Pero la ventaja que tiene la Iglesia y la responsabilidad que tiene la Iglesia es el Espíritu Santo, que en su libertad podemos leer la palabra todos los días, o al menos eso deberíamos hacer, y poder interpretarlo, y que Él nos guíe a poder interpretar correctamente su palabra y poder tener esa libertad de poder leerla todos los días. El tercero es que cuando Dios derrama sobre su iglesia, se derrama y se derrama en abundancia. He contado las 7 fiestas que están en el Pentateuco, pero leímos una fiesta. Acá celebras en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación, la fiesta de Judas, mire qué nombre, la fiesta o de Judas Macabeo. Y hay un nombre que se le pone, se le llama la fiesta de las luces, que no está, pero una vez predicó Federico sobre esa festividad en particular, cuál era el ritual que se hacía y que se interpretaba y que llevaba adelante en ese momento cuando Jesús estaba. Pero a mí me picó la curiosidad de qué era, de qué venía esa fiesta, y empecé a buscar, a ver qué era. Y encontré que habían datos históricos que conmemoran un hecho histórico en el pueblo judío. Y es una festividad intertestamentaria que, entre el último versículo de Malaquías y el primero de Mateo, hay 400 y pico de años, hay poco más de 400 años, en los cuales Dios siguió siendo Dios y siguió teniendo un pueblo y siguió teniendo un remanente en ese pueblo. En el año 170 antes de Cristo, los judíos fueron dominados por un pueblo del norte, sirios. Había una mezcla ahí con griegos, pero fueron dominados y fue profanado el templo. El sumo sacerdote de turno, llamado Matatías, se opuso. Él, otros sacerdotes y levitas. Y estos muchachos que vinieron a ocupar el rancho, automáticamente los pasaron a la otra vida, los mataron a todos. El hijo mayor del sumo sacerdote Matatías, que era el que correspondía en la zona de sucesión, junto con otros judíos, se retiraron hacia el sur y comenzaron una rebelión. Una rebelión que después se anexó un pueblo piadoso que también estaba dentro de la familia de los judíos, llamado los Macabeos.
Era piadoso, separado de las grandes ciudades, pero que como profanaron el templo, tomamos las armas y comenzaron una guerra de guerrillas. Y en el año 166 liberan Jerusalén. Primero comenzaron por pueblos del sur hasta que llegaron a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, lo primero que dice Judas, hay que restaurar el culto a Jehová. Hay que limpiar el templo porque los que habían tomado ese lugar lo habían consagrado al dios Zeus, que es griego, y habían hecho muchas transgresiones, insultos a Dios, y bueno, entonces dijo, hay que limpiar todo lo que hay dentro del templo y restaurarlo y restaurar el culto. Y él continuó y le dijeron, bueno, ¿lo vas a oficiar vos? No, yo tengo las manos manchadas con sangre y mi tarea todavía no terminó. Continuó él con esa guerra hasta expulsarlo. Lamentablemente en la última batalla, cuando los expulsan, ahí muere Judas. ¿Dónde está el milagro? Porque hubo un milagro. Este evento, y me costó encontrar cuál era el milagro, porque leía en los libros y decía, bueno, pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa, y hubo uno que decía un milagro, bueno, y me quedé ahí, ¿y el milagro dónde está? Porque hasta ese momento eran hechos históricos, bueno, yo dije, bueno, debe ser parecido a los Sansón y toda esa etapa de los jueces que Dios liberaba al pueblo a través de la mano de hombres, de personas, y en batallas, en guerras, y Dios utilizaba eso, y bueno, será eso, hasta que leí uno que decía la fiesta de las luces. En el momento que Judas dice que hay que restaurar el culto a Jehová, el culto a Dios, restauran el lugar santísimo, el lugar santo. Y en el lugar santo está el altar de los panes, el altar del incienso, o la mesa del incienso, la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro. El clásico candelabro de 7 brazos, conocido. No se sabe bien la dimensión. Algunos calculan por ciertos grabados que hay de la antigüedad, más bien en un muro en Roma, que sería de más de 1,5 metros, ese candelabro de aceite. El tema era que para encender esos 7 brazos, esos 7 lámparas, se tenía que hacer con aceite de máxima pureza. Aceite de oliva de máxima pureza que tenía que estar certificado por los sacerdotes. Y había solo una tinaja que alcanzaba para una noche. Entonces le comentaron a Judas y él dijo, el Señor proveerá luz para su lugar santo, porque Él es santo. Pongan el aceite, prendan las lámparas y Dios proveerá. Y él se fue para seguir con la guerra. Y esas lámparas estuvieron 8 días encendidas hasta que llegó el aceite nuevo. Porque era un proceso de certificación. Tenían que los sacerdotes certificar que sacaban las aceitunas de los árboles, le hacían todo el proceso, la maceración, la preparación. Llevaba 8 días. Al 8º día, cuando miraron, adentro no había aceite. Y todavía la mecha seguía encendida. Pusieron aceite. El primer fuego lo puso Dios. Entonces, y la fiesta, esta festividad, la fiesta de las luces, es la única fiesta que se celebra no con un candelabro de 7 brazos, sino de 9. Yo no me puse a ver porque tiene una explicación cada cosa, pero lo más que entendí fue que el del medio, tal como en el de 7, es el que primero se prende, es el fuego de Dios. Y con ese, cada noche los judíos van, ahora es con vela, o sea que una vela no va a durar toda una noche, porque son unas velas chiquititas, así que no. Pero la fiesta lo hacen con esa vela que prenden por primera vez, prenden, creo que es primero la de la derecha, y así, la segunda noche, la de la izquierda, la derecha, izquierda, y así van hasta que están en el último día, están las 9 velas encendidas, festejando porque es de 8 días la fiesta. Dios proveyó de luz porque Él es luz.
proveyó de fuego, porque Él es fuego y es fuego consumidor. Es fuego santificador, fuego purificador y fuego consumidor, que nos gusta mucho eso, porque consume nuestras purezas, pero también para aquellos que conocen la eternidad, lo que sabe que es lo que le espera en la eternidad, no los que van al cielo, ahí está también Dios, ¿eh? Sí. Ahí está el enojo, la furia de Dios contra el pecado. No es el diablo el encargado de la culpa. A veces uno ve las películas y el diablo está a cargo. Nosotros veíamos con el Señor una serie, bueno, como que el diablo administraba los castigos de cada uno. No. El diablo va a ser otro castigado como cualquier otro. Él ya empezó ese castigo. Pero los otros seguirán lo mismo. Pero nosotros vamos por el fuego purificador, el fuego renovador, el fuego que diferencia, así como purifica el oro para separar las impurezas. Ese fuego los necesitamos. Ese fuego que consume, que quizás duele, que quizás quema, pero separa lo que glorifica a Dios de lo que no glorifica a Dios. Ese fuego es el que necesito en mi corazón, en mis pensamientos, en mis sentimientos cotidianos de cada día para poder honrar a Dios, para que el día llegara un momento que el fuego que consume dé solamente su oro puro. Porque Él va a ser glorificado. Dice que el Espíritu Santo honra al Hijo, pero con su gloria, no con gloria de hombres, con su gloria. Dios solamente puede ser honrado con oro, con santidad, con pureza, con gloria, pero que es de Él, no mía. Lo mío no sirve, lo mío se va a quemar, lo mío va a quedar en el olvido, lo mío es nada. Yo soy nada si no fuera que tuviera a Cristo en el corazón. Él me hace algo, Él nos hace algo amado por el Padre, a través del Espíritu Santo, por la relación que tenemos con el Hijo, que revela a través de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Dice, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Me extendí demasiado. El templo en ese momento, dice que andaba en el templo y el pórtico, y son dos cosas distintas. Era más bien un complejo. No un complejo, sino que era algo grande. Cuando se construyó, a diferencia de lo que era el templo de Salomón era el edificio. Imagínense, este salón tiene 9 metros de ancho. El lugar santísimo y el lugar santo tenían 9 metros de ancho, ambos, o sea, todo el pasillo, pero 27 de largo. Era 9 por 6 el lugar santísimo y el lugar santo era el resto, 21 metros creo que son. Había un cortinado que separaba. Después había una recámara, pero eso ya era cosa de los sacerdotes. Uno salía al templo, del templo propiamente dicho, salía al atrio donde estaba la ofrenda, donde se hacían los sacrificios, y pasaba, trasponía otra puerta y se conocía el atrio de las mujeres, que habían otras dependencias, y recién cuando salía de ahí, salía al complejo del lugar donde podía andar cualquiera a la zona del templo, no entraba cualquiera. Ahora, ¿qué era el pórtico? Imagínense el tejido perimetral que rodea, imagínenlo con muros de 10 metros de alto, con una muralla más bien, de 10 metros de alto. Esos eran los pórticos. Bueno, esos eran los muros, pero tenía un techo hacia adentro, de unos 10 metros hacia adentro, todo alrededor, con columnas, especialmente el pórtico de Salomón, ese lugar que estaría, sería el que tenemos frente a la iglesia, que tenemos frente al salón, ese sería el pórtico de Salomón. Tenía esas alturas, ese ancho, el largo era de 200 metros, tenía 160 columnas. Las columnas que estaban sobre el patio eran de mármol blanco. Las columnas internas eran comunes, piedras comunes. Y Jesús estaba ahí. Resulta ser de que el complejo total, era más de 10 hectáreas ocupaba el lugar, no era solamente el salón.
Cuando se hablaba de estar, es como por ejemplo cuando decimos está en la iglesia. Qué sé yo, Luis está cortando el pasto en la iglesia y no está acá adentro. Quiero suponer. O está ahí adelante o está allá atrás. Bueno, acá pasa lo mismo. El pórtico era una zona perimetral, pero era el lugar por excelencia donde se enseñaba la palabra. Tanto los fariseos como Jesús y como luego los apóstoles. Hay creo que dos recuerdo, pero 2 o 3 partes en Hechos que señalan que estaban en ese pórtico. El primer discurso de Pedro fue ahí, en ese pórtico, hablando de la palabra, porque era el lugar donde se enseñaba la palabra y que Jesús había elegido ese lugar para eso, porque era directo hacia la puerta del lugar santo, del lugar santísimo. En Ezequiel 47, Dios habla del río que sale del templo, del agua que cuando uno se mete, que cuanto más se mete, más hondo está. Ese río representa la gracia de Dios, la gracia divina, el amor de Dios, que sale de ese templo y que va hacia un lugar que lo describe, ahora no recuerdo el nombre, pero es el Mar Muerto. Hoy se lo conoce como el Mar Muerto. Salado, 7 veces más que cualquier otro mar. Sin embargo, es un mar muerto porque ahí no sobre... Ahora están habiendo cosas, pero en ese agua es intomable, es invivible. Sin embargo, hacia ese lugar, Dios derrama de su gracia para donde hay muerte, haya vida, vida en abundancia, vida eterna, la vida que solamente Jesucristo puede dar a través de su iglesia. Saliendo de su iglesia, cuando salimos por esa puerta, es nuestra responsabilidad llevar el fuego de Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón para llevar de su gracia y repartirlo a otros. Si se convierten o no, no lo sé. Eso ya está en potestad de Dios. Jesús sabe quiénes son los que puso en su mano. Él dijo, Jesucristo dijo, ninguno se perdió de los que me diste. El que se perdió era porque no estaba. Nosotros no sabemos cuál está y cuál no, pero la responsabilidad de la iglesia, así como ha sido un momento y que va a seguir siéndolo, orando por aquellos que tal vez algún día conozcan. Nuestro deseo sería que sí, pero tal vez no lo conozcan. Es una posibilidad. Y a veces pesa eso porque algunos de ellos tal vez sean familiares nuestros, conocidos, que apreciamos, que queremos. Hay veces que uno conoce una familia que solo falta convertirse, porque es mejor que yo. Tienen un trato mejor que yo, que soy creyente de décadas. No digo otro porque por ahí se ofende, pero solo falta convertirse. No sé si le habrá pasado alguna vez. A este solo falta convertirse a Cristo. Nada más, es un empujoncito. Y tal vez no se convierta nunca. ¿Por qué? No sé. Eso está en la potestad de Dios. Nuestro deber, nuestra tarea, esta responsabilidad que Dios le ha dado a su iglesia es por orar por todos. Jesús en la cruz del Calvario murió por todos, pero ante el Padre que está sentado a la diestra de Él, solo intercede por su iglesia, no por todos, solo por su iglesia. El resto, iba a decir sigan participando, pero no lo sé. Pero Dios sabe, y tal vez por eso, porque yo haría, de seguro, haría acepción de personas. Este se va al infierno, ¿para qué voy a perder tiempo con él? Oro por este que va a entrar, ¿o no? A mí me pasaría eso, a ustedes no sé, pero a mí sí. ¿Por qué me voy a molestar por este? Si total, ya está en camino. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Oro por este que pinta lindo. Ya está, este va a ir. Y así me anoto un porotito. Sin embargo, Dios nos oculta esto, porque haríamos acepción. Así que Dios nos ha dado responsabilidades en muchas cosas. Nos ha dado aún esta fiesta que es intertestamentaria, que no está en el catálogo del Pentateuco. Dios no está en contra de que uno haga fiestas.
De hecho, a veces algunas fiestas son más tristes que otra cosa, pero sin embargo dice fiestas. Y en todas las fiestas había que entregar algo. No es muy festivo eso. Si tengo que entregar lo menos, no. Dios nos quiere hacer partícipe de distintas cosas. Y no es solamente plata, sino principalmente la vida. Quizás no entero, como dije casi al principio. Señor, te entrego mi vida. No, te entrego esta situación. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe para poder renunciar a esto. Señor, esto no es malo. No es malo. X, no pongamos nombre. X, no es malo, pero me separa de vos. Me está separando de vos, de tu iglesia, de tu amada, de una relación contigo, de poder encender tu fuego, de mantener el fuego. Quiero que lo queme. Quiero encender más ese fuego del Espíritu Santo en mi altar para que las cosas se quemen más rápido. Y otra cosa que también sirve para cuando se consume más es que ya no puedo volver a tomarlo. Una vez que realmente lo entregué sobre el altar y se consumió, ya no puedo tomarlo. Se consumió. Quedaron cenizas, ya no es lo mismo. Pero tengo que tener el altar encendido. Si está apagado, y la ofrenda que puse va a estar ahí, por los siglos de los siglos sin consumirse. Y no voy a tener lugar para poder ofrendar otra cosa en ese lugar, para poder avanzar en mi relación con Dios, porque para eso es que nos ha llamado también, para tener una verdadera relación con Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de su guía, a través de su palabra. Amén.